Dios bendiga a nuestras hermanas que que se están acoplando a la iglesia, ¿verdad? Hay unas hermanas que están por ahí acoplándose. Hay algunos hermanos que avisaron, están fuera, otros no avisaron, pero Dios bendiga a toda la iglesia de Cristo. Oremos, hermanos, voy rápido, necesitamos terminar temprano los servicios. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, gracias te damos, Señor, porque nos has bendecido, nos has ayudado, Padre. Gracias por tu bendición, por tu misericordia. Gracias por tu bondad, Señor, por tu fidelidad, por la vida, por el sustento, Señor, por cada, Señor, participación que nos das. Bendice a tu pueblo, bendice, Señor, este lugar, nuestra vida. Que tu Espíritu Santo, Señor, descienda a través de tu palabra, Señor, y nos dé palabra, nos redarguya y nos transforme en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Todos reciben el mensaje diciendo un fuerte amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Pues bueno, antes de entrar a la palabra, solamente algunos avisos. El día de mañana llega mi hermano Luis Munguía. Vamos a tener, hermanos, eventualidad aquí, algunos eventos de oración, de liberación, de milagros. Él viene, hermanos, a promocionar también su libro. Le vamos a apoyar por ahí llevándola a algunas iglesias. Y aquí va a ser la inauguración de su libro. Se llama Cállate, Satanás. Amén. Este libro, cuando yo lo conocí, hermanos, lo estaba escribiendo, fíjense, hace 7 años, 8 años. Él estaba escribiendo este libro porque él escuchaba voces, muchas voces en su vida, en su mente, cuando estaba dormido, y escuchaba las voces del enemigo, de Satanás. Y cuando él empieza a escribir el libro, le pone así: cállate, Satanás. Y sí se cayó, hermanos, en su vida. Y yo sé que va a ser de bendición para muchas familias ese libro que está saliendo en Amazon, y también lo va a traer físicamente. Vienen muchos pastores, hermanos, hay muchos eventos, de aquí en adelante hay muchos eventos aquí en la iglesia. Van a venir pastores, hermanos, que vienen acompañando a mi hermano Luis, pero van a llegar posteriormente. Está por confirmarme este domingo el grupo Felipe Cardiel y sus Águilas de Fuego. Posiblemente estén el domingo aquí con nosotros, hermanos. Ahorita me van a confirmar en la noche. El sábado tenemos la noche mexicana, hermanos. Estamos trabajando como iglesia. Yo espero que usted tenga su corazón en servicio a Dios, de apoyar, hermanos, no solamente haciendo un platillito, sino también comprando, hermanos, un pozolito, un tacos rojos para nuestro evento, hermanos. Como usted ve, todavía no terminamos. Aquí todos los días compramos, hay mucho gasto, y estamos trabajando en lo que es, pues, eventos, ventas de muchas cosas para terminar el templo. Hermanos, terminamos de pintar, pero mire, ya está muy manchado por las lluvias y hemos estado corrigiendo algunos detalles. Necesitamos trabajar como iglesia, hermanos. Usted a lo mejor viene, se sienta, pero hay mucho trabajo y el Señor nos demanda a trabajar por su obra. Yo le invito a que se venga el sábado a partir de las 7. Vamos a tener una bonita noche mexicana donde vamos a dar un grito de victoria en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar orando, ya va a estar mi hermano Luis aquí, y el domingo tenemos un culto especial también con nuestro hermano. Y pues bueno, hermanos, vamos a entrar a la palabra de Dios. También ya para nuestro evento, hermanos, no nada más se ha apuntado una hermana para el evento de aniversario. No he hecho yo mucho ruido porque no va a ser en el huerto Getsemaní, sino aquí, hermanos, pero se necesita el apoyo de la iglesia. Necesitamos que usted contribuya, que esté al pendiente, ven, de los días que va a ser nuestro aniversario. Lo hemos celebrado ya por 4 años, hermanos. Vamos a cumplir 6. El primero no le celebramos nada al Señor porque había mucha enfermedad del COVID, pero ya, hermanos, a partir de ahí empezamos a celebrar cada aniversario y le hacemos una fiesta al Señor. La fiesta no es para mí ni para usted, la fiesta es para el Señor, de agradeciéndole que estamos cumpliendo 6 años. Y, hermanos, le vamos a hacer una fiesta enorme al Señor. También hay grupos sorpresas que van a venir, hermanos, pastores, amigos, y pues bueno, va a ser todo, hermanos, una bendición estos días. Aquí váyanse involucrándose, vaya acercándose para ver cómo puede servir. Y también, hermanos, acérquese con mi esposa para la promesa que vamos a estar dando para nuestro aniversario. Ya oramos por la palabra, ¿verdad? ¿No? ¿Sí o no? Sí, ya oramos, ¿verdad que sí? A mí se me olvida, hermanos. ¿Sí oramos, sí o no? Por el mensaje, la palabra ya es bendita, pero oramos por el mensaje que Dios va a dar a nosotros. Amén. Vamos a 2 Corintios capítulo 5.
Segunda carta a los Corintios capítulo 5. Dios le va a revelar, todos digan revelación. Dios le va a dar una revelación de su palabra para que usted tenga una verdadera transformación. El mensaje se llama vidas transformadas, vidas transformadas. Segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 17. Una cita bíblica muy mencionada, muy sonada en las iglesias. Segunda a los Corintios capítulo 5 versículo 17. Voy a tratarlo de dar rápido, hermanos, para terminar temprano el culto. ¿Ya lo tiene? Dice en el nombre de Jesús: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El Señor hablaba, hermanos, a través de los labios de Pablo. Y Pablo, hablando a la iglesia de Corinto, fíjese que Pablo le hablaba, no, hermanos, al pueblo, no a un pueblo en específico, no le hablaba, hermanos, al público. Pablo discipulaba cristianos, evangelizaba, pero él discipulaba cristianos. Especialmente los mensajes o de las cartas paulinas eran dirigidos solamente a la iglesia, eran dirigidos a sus discípulos o a la iglesia. Había ya encargados de predicar como Pedro, los apóstoles. Ellos predicaban las buenas nuevas, ellos hacían un trabajo evangelístico, levantaban gente. Pero Pablo discipulaba, exhortaba, dirigía, hermanos, y mayormente dirigía al pueblo del Señor. El Pablo, si usted se fija, él pocas veces aparece evangelizando gente. Él aparece discipulando gente, corrigiendo iglesias, y eran las iglesias que él mismo había levantado en otros años, o que habían levantado los apóstoles, y él se dirigía a esas iglesias y los exhortaba. Y una de las frases que Casa de Rescate usa, que usted quizá ha usado o que sí ha cumplido en su vida, es en 2 Corintios 5, 17, cuando él dice: de modo que si alguno ya está en Cristo. El estar en Cristo, hermanos, no es solamente creer en Cristo. La mayoría cree en Cristo, la mayoría son creyentes. El creer en Cristo, aún dice la palabra de Dios en Santiago, que los demonios también creen. ¿Y ellos qué? Tiemblan. Entonces los demonios también creen en Cristo. Entonces una cosa es creer en Cristo, pero otra cosa es estar en Cristo. El estar en Cristo es otro tema, mis hermanos. Estar en Cristo es habitar en Él, estar en su palabra, meditar en Él, andar en Él y vivir por Él, hermanos. Eso es estar en Cristo. Y Pablo hace una aclaración y dice: de modo que si alguno ya está en Cristo, esa persona que está en Cristo, hay una bendición. ¿Cuál es? ¿Va a ser una nueva qué? Dice: si alguno está en Cristo, entonces va a ser una nueva criatura, una nueva persona. Dice: las cosas viejas. ¿Cuántos fueron terribles en el pasado, mis hermanos? Las cosas viejas, cuando estás en Cristo, las cosas viejas van a quedar en el olvido. Las cosas viejas pasaron, dice el Señor. Dice en esta carta paulina, en este texto dice: las cosas viejas pasaron, he aquí, vienen a ser todas hechas nuevas. Hace algunos años, hermanos, cuando estaba, no me acuerdo si era alcalde o gobernador, el antiguo presidente, o no sé quién era, Ricardo Gallardo, pero no el joven, sino el papá. ¿Cómo se llamaba? Ricardo Gallardo Cardona, ¿verdad? Bueno, él hizo un proyecto, un plan, hermanos, porque la mayoría tenía, y yo creo que le tocó a usted, tenía deudo de agua. Amén. Y había deudos de 17,000, 23,000, 30,000, 15,000, 11,000, 10,000. Todo mundo tenía deudos de agua, todo mundo. Y él sacó un proyecto que puso borrón. ¿Por qué se la sabe? Porque pues a usted le llegó la bendición también. Quizá, no sé, ¿verdad? Y él dijo: borrón y cuenta nueva. Va a quedar en cero las cuentas, pero empiecen a pagar. Hermanos, ese borrón y cuenta nueva a mí me recordó 2 Corintios 5, 17, que ahora las cosas vienen a ser hechas nuevas. Sí, pero yo fui un léspero, maldiciento, mujeriego, era que hacía business, ¿cómo se le llama? Agoreros, tranzas, era tranza. Paz de Cristo, lo que eran tranzas. Era tranza, hermanos,
Pero ahora estamos en Cristo y venimos a ser personas nuevas, personas diferentes. No es que nazcas de nuevo, sino que tu vida viene a ser verdaderamente transformada por el poder de Cristo. El tema se llama vidas transformadas. Y hermanos, y el cristiano que se ha acercado a Cristo debe reflejar que Cristo está en usted también. Una persona que no cambia está vituperando y blasfemando el nombre de Dios. Una persona que predica en las calles, aguas los que andan predicando en las calles, y volver atrás, volver al arado, hermanos, cuidado, porque blasfemas contra el nombre de Dios. Estás ahora vituperando el nombre de Dios, estás estropeando estás manchando, como quien dice, el nombre de Dios. Después de haber predicado y que la gente te vea mal, estás manchando, hermanos, el nombre de Dios. Lo estás vituperando, estás blasfemando contra Él, porque ya estás en Cristo y usas la palabra de Dios, usas, hermanos, el mensaje de salvación, y andar, hermanos, haciendo otras cosas después de que te conocieron que servías a Cristo, estás manchando el nombre de Dios. Por eso cuando Pablo hablaba, él hablaba con una seguridad de que el hombre sí es transformado, la mujer, las familias sí son transformadas cuando una persona verdaderamente se ha entregado a Cristo. Una persona ya no puede ser chismosa como antes, ya no puede ser un hombre mujeriego como antes, ya no puede ser maldiciento como antes. Ahora todo viene a ser nuevo. Ahora tus labios, tu palabra, tu boca habla alabanzas, habla cosas de bendición, habla cosas edificantes, porque verdaderamente Cristo está en tu vida. Ahora tu vida ha sido transformada. ¿De qué sirve, mis hermanos, que uses la palabra si tus acciones van a ser diferentes? Entonces lo que el Señor me daba es una revelación ahora de lo que usted va a escuchar. Es una revelación de por qué todavía no cambias, o por qué quieres, a veces andas mal, a veces andas bien. El Señor le va a revelar al final del mensaje. La transformación de una persona no solo se nota, sino que se ve, se huele, se siente. La transformación de una persona, usted puede decir, ah, mira, el muchacho pues ya está en una iglesia cristiana, ya alaba a Dios y todo. Pero no solamente, hermanos, se nota, se dice, sino ahora esa transformación se ve en el muchacho. La palabra del Señor dice que por sus frutos, por los frutos de una persona vas a saber que ya cambió. Muchos de los muchachos en anexos, en centros de rehabilitación, le ruegan a mamá, y mamá, mira, ya cambié, ya soy una nueva persona, sácame, mamá, y mira, yo ya soy una persona diferente, dame la oportunidad, ¿no crees en mí? ¿No crees? Sácame, mamá. Yo ya me las sé esas. Le digo que tengo 18 años, ya voy a cumplir 19 años trabajando con adictos, y esas ya me las sé. Mira, sácame y vas a ver, confía en mí. ¿Qué no confías en mí? ¿No me amas? Y empiezan a manipular a la familia, porque ya están desintoxicados, hermanos, pero la primera semana que salieron ya vuelven a caer, porque sus vidas no fueron transformadas, su corazón no fue humillado ante Dios, y esa persona no cambió. Entonces, la transformación de una persona no solo se nota, sino que se va a ver. Por sus frutos los conoceréis, porque tiene frutos de arrepentimiento y cambio de forma de ser. Fíjase, todos digan cambio de forma de ser. Estamos hablando, vamos a hablar del ser, porque hay personas que se nota que van cambiando y de pronto siguen igual, regresan. Hay personas que dicen, hombre, este le está echando ganas, mi viejo, mi padre, mi hijo, mi esposo, mi muchacho le está echando ganas. ¿Y por qué se ve que nuevamente regresan atrás? ¿Por qué vuelven nuevamente a ser las mismas personas que antes, a reflejar lo de antes, a hablar como antes, a expresarse y a hacer contestones como antes? Porque si ya se le veía un cambio, hay una respuesta. Entonces tiene que ver con el ser. Hay una parte aquí que dice carácter, la siguiente, carácter y temperamento. El carácter y el temperamento no son la misma cosa. Muchos hermanos confunden el carácter con el temperamento. Muchas de las personas piensan, muchos dicen, ¿sabes qué? ¿Qué carácter tan fuerte tiene este muchacho? Y no, hermanos, no hay carácter fuerte. Cuando una persona se enojó, no tiene carácter fuerte, tiene carácter débil. Es un carácter, el temperamento, o el carácter y el temperamento no son lo mismo, porque sin carácter no hay cambio. Esto
Aguas Casa de Rescate, ¿quieres darle un brinco a tu vida? Ya estás en Cristo, ya estás conociendo de Cristo, ya sientes paz, ya se te fue la ansiedad, ya se te fue la depresión, ya se te fue la enfermedad. No sé, pero ¿qué falta para que des ese brinco y verdaderamente tu vida sea transformada? Porque sin carácter no hay cambio. Si tú no dominas tu carácter, nunca va a haber un cambio en tu vida. Por eso muchos vuelven atrás, porque no dominan su carácter. Muchos vuelven a maldecir porque no dominan su carácter. Muchos vuelven a chismear porque no dominan su carácter. Muchos vuelven, hermanos, a ser mujeriegos porque no dominan su carácter. Muchos vuelven a beber, a drogarse porque no dominan su carácter. ¿Qué es el temperamento? Ojo, chicos, manera innata y biológica en que una persona se comporta, reacciona y se expresa emocionalmente. Dice, está presente desde el nacimiento y que constituye la base de la personalidad. O sea, el temperamento tiene que ver con tus genes, cómo eres, tu ser. Si ven que de pronto papá le gusta el silencio y el hijo nace igual, porque ya lo trae en sus genes, ya lo trae en su ADN, ya nació así. O sea, tiene que ver con su ser, el temperamento. Ese nadie te lo va a cambiar, porque así naciste. Ya saben que hay 4 tipos de temperamento: colérico, melancólico, sanguíneo y colágeno, espérame, flemático. Amén. Son 4 tipos de temperamento. Ojo, tienes uno que resalta y tienes otro menor a ese. O sea, cada ser refleja 2 temperamentos, uno muy fuerte y uno más o menos. Siempre va uno a prevalecer más que el otro. Entonces, hermanos, estos temperamentos tienen que ver con tu ser, cómo naciste, cómo eran tus padres, tus abuelos. Así naces. Esto no lo puedes cambiar tú, porque eso es algo ya de tu ser. Pero del temperamento nace, todos digan, un carácter. De tu temperamento nace un carácter. Y ese es el que tienes que dominar para tener verdaderamente un cambio en tu vida. Amén, hermanos. No puede un cristiano estar maldiciendo porque se enoja, estar hablando mal porque se enoja. Un cristiano transformado de verdad por Cristo domina su carácter. ¿Por qué? Porque hay situaciones donde quiera, hermanos, que te incomodan, que no te gustan, que no te parecen o que no están bien, pero ese no es tu problema. El problema es que tú caigas en tener un carácter que ofenda a Dios. El temperamento no ofende a Dios porque ese es tu ser. Lo que ofende a Dios es tu carácter. Eso es lo que te hace regresar y tomar el arado. Eso es lo que te hace regresar y pecar. Esto es lo que te hace regresar y tirar la toalla y volver, hermanos, a servirle a Satanás. El carácter, lo que tú sacas en tu vida. Ahora sí, carácter, es un nombre masculino. El carácter es la manera de ser o de reaccionar de las personas. Es la reacción. Usted se fija, ¿se acuerda de aquella mujer sirofenicia? Una mujer, hermanos, que le pedía un favor al Señor y le decía: sana a mi hijo, sana a mi hijo. Y el Señor, hermanos, como era un judío y los sirofenicios eran personas que faltaban al respeto, eran delincuentes, eran muy mal vistos por la sociedad. Y el Señor dijo: bueno, no es lícito, dice, dar la comida de los amos a los perrillos. Hermanos, en pocas palabras, la mujer se había sentido ofendida. Oye, me dijo perrillo. No, ¿qué hubiéramos hecho, hermanos? La reacción es lo que importa. ¿Cómo reaccionas tú ante una situación que no te desagrada? ¿Cómo reaccionas? ¿Ofendes a Dios o le das la gloria a Dios con tu carácter? Esa mujer dijo: bueno, dijo el Señor, no es lícito dar la comida de los amos a los perrillos. Y la mujer contesta con una buena reacción. Reaccionó de la manera correcta. Su carácter se reflejó, que esa mujer tenía temor de Dios. Le dijo: Señor, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Esa reacción fue la que bendijo a esa mujer. Le dijo: mujer, desde esta hora ya está sano tu hijo. Le dio la bendición.
hermanos, de sanar a su hijo por una reacción. Nunca he encontrado fe como esta mujer, le dijo el Señor. ¿Por qué? Porque tuvo una reacción excelente, de un carácter, hermanos, positivo, un carácter que era dominado por el Señor. El Señor dice en su palabra que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y, ojo aquí, dominio propio. Una persona que no tiene dominio propio con su carácter, no tiene el Espíritu Santo. Cristiano, pastor, lo que sea, una persona que no tiene dominio en su carácter no tiene el Espíritu Santo. Tiene un espíritu de cobardía, porque la cobardía no es que te vayas y te encierres a un lado y ay, tengo miedo. No, un espíritu de cobardía es aquel que mata. Un espíritu de cobardía es aquel que hiere, es aquel que ofende, es aquel que no se comporta, porque ese es un espíritu de cobardía, el que no ha aprendido a corregir y a dominar su carácter. Entonces, una persona que domina su carácter, hermanos, es una persona que tiene el Espíritu Santo. Dijo el Señor: yo no he dado un espíritu de cobardía, sino di un espíritu de poder. Si tienes el espíritu de poder, entonces ¿cuál es ese espíritu? Es el Espíritu de Dios. El Señor dijo, no salgan de Jerusalén hasta no ser investidos de su Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona tiene poder es porque tiene el Espíritu Santo. Y el Señor dijo: yo no les he dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Una persona que no tiene el Espíritu Santo es una persona que odia, que no ama. Pero una persona que sí tiene el Espíritu de Dios sabe amar, lo refleja, se le nota. Entonces, ojo aquí, hay poder, hay amor, y el Señor añade algo que usted debe de incluir a su vida: el dominio propio. Muchas personas, hermanos, han regresado atrás por su carácter, y le puedo decir un 95% de personas o un 99% de personas regresan atrás porque no han aprendido a dominar su carácter. Falta de espíritu, falta de espíritu. Ahí está una revelación, es una revelación poderosa. Ahora dice Pedro, en su proceso de transformación no estaba cambiado. Pedro estaba cambiando, estaba siendo transformado. Pedro no relata la Biblia. ¿Cómo se llamaba Pedro? ¿Cómo se llamaba Pedro? Sí, yo sé que sí, pero ¿cómo se llamaba Pedro? Es para cachar los hermanos que estén en la movida. Simón fue llamado Pedro. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba Pedro? Simón. Cuando era Simón, la Biblia no refleja quién era, hermanos. No refleja cómo era. Pero como cuando fue transformado, sí podemos ver cómo fue Pedro. Pedro, Mateo 26, 49 al 53. Vemos, hermanos, en la transformación. Por eso usted no juzgue nunca a una persona cuando está cambiando. Ay, tú ni cambias, eres igual. ¿Por qué eres así y sigues igual? Mi hijo, tú no has cambiado. Mira, en vez de que abraces a tu padre, mira cómo eres. Y empiezan a criticar a la persona, pero no saben que ahorita estamos en un proceso de transformación. Ellos están en un proceso de transformación. Miren, a ver la iglesia, volteen a ver acá ese rescate. Ellos están en un proceso de transformación, pero ahí le va, casa de rescate, volteen a ver a la iglesia. Ellos también están en un proceso de transformación, porque a veces denigramos al adicto cuando nuestro corazón está más podrido, hermanos, y más amargo que un adicto. Mis hermanos, odiamos, falta de perdón, de todo. Y para el Señor es el mismo pecado, nada más que a ellos se les nota más por la adicción. Pero nosotros a veces estamos podridos por dentro. El corazón está podrido, y lo digo así porque así lo dice la Escritura. Nuestro corazón está lejos de Dios. Está podrido a veces porque tenemos amargura, falta de perdón, odio, rencor, murmuración, chisme, contienda, división, y en el corazón se carga todo esto. Y el Señor dice que nos dará un nuevo corazón, un corazón de carne. Amén. Entonces, esta parte es muy importante, mis hermanos, que sepamos que todos estamos en un proceso de transformación. Por eso la regamos, perdónenme la expresión, por eso fallamos.
porque estamos en un proceso de transformación. Pero discúlpeme, si ya llevas más de un año en el evangelio, se debe de ir notando tu cambio. Si ya llevas dos, con mayor razón se debe de notar más tu cambio. Si ya llevas 3, 4, 5, 10 años y sigues igual, hay algo en tu vida que no está dándote crecimiento, y sigues igual y vas retrocediendo. ¿Por qué no he cambiado y sigo igual que antes? Yo sé, hermanos, porque se nota el cambio. Cuando una persona cambia, ahora se bañan, ahora se cambian, ahora son más formales, ahora son más decentes, ahora hablan bien, ahora empiezan a contestar bien, porque están en un proceso de cambio. Pero si tu vida sigue igual, entonces algo está pasando en tu carácter. Mateo 26, 49 al 53 dice acerca de Pedro esto: y enseguida se acercó Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Le estaba diciendo a los romanos que iban a prender a Jesús: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le reprendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada y luego, e hiriendo al siervo del sumo sacerdote, o sea, un emperador, lo hirió, dice, le quitó la oreja. ¿Quién era ese cuate? ¿Quién era ese cuate? Era Pedro. Era Pedro. Era Pedro. El que le cortó la oreja a Malco era Pedro. Entonces, hermanos, él sacó lo que había en su ser. Su temperamento era colérico, pero todavía no había dominio propio, todavía no había sido lleno del Espíritu Santo. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Por qué no has cambiado? ¿Por qué sigues sintiendo lo mismo? ¿Por qué quieres regresar atrás? Ahí está la revelación. Despierta, iglesia. Despierta, analice y introduzca lo que el Señor le está hablando, y mire por qué usted sigue igual, o porque sigue sintiendo las mismas reacciones, como que me dio tentación, como ya un hijo de Dios ya no le puede dar tentación nada. Y dice ahí, entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada. ¿Acaso, dice, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán? ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles para que me defienda? Dice en una porción. ¿Que no sabes que yo soy mismo Dios y que puedo bajar una legión de ángeles a que me defienda? Dijo: baja tu espada, porque el que espada hiere, a espada morirá. Aguas, aguas, esto es la ley de la siembra y la cosecha. El que mata, hermanos, de una manera, muere peor. Muere peor. Por eso tenemos que alinearnos. Alinearnos. Y si pasó algo en su pasado, si hubo algo en su pasado, alíñese. Alíñese para que Dios tenga misericordia de usted. Entonces vemos el carácter de Pedro, que todavía no había tenido dominio propio. No había tenido un dominio propio. No había, hermanos, estaba el temperamento colérico, pero su temperamento, su carácter que sacaba ante las personas, era un carácter, hermanos, débil. Era un carácter de cobardes. Era un carácter que él respondía. Usted cheque a sus hijos, hermano Cristian, vénganse, hermanos, acá adelante. Él era su carácter, hermanos, todavía no había sido transformado. Por eso él contestaba así, reaccionaba así. De hecho, cuando aprendieron a Jesús, todos los discípulos huyeron, porque estaban en un proceso de transformación. Todavía no habían cambiado, estaban siendo transformados. Por eso Pedro, dice la Biblia, que cuando llevaban a Jesús, Pedro era el único colérico que iba ahí, y dice, y le seguía de lejos. Así dice la Biblia, y le seguía de lejos. Esta parte, mis hermanos, nos refleja a nosotros, porque todavía siento eso, porque está siendo transformado, porque tu vida apenas está siendo transformada. No sé, hermano, van a un anexo, y ¿cuánto tiempo para que se restaure? 3 meses. Por Dios santo, que, hermanos, ni científicamente, ni médicamente, ni espiritualmente, ni bíblicamente cambia nadie en 3 meses. Nadie cambia en 3 meses, menos 4. Yo aquí les digo 6 meses. ¿Cómo les digo? 6 meses recomendado. Vénganse 6 meses. En un año, la persona se mete, va a durar el año.
en un año esa persona ya está siendo transformada. Entonces, al paso del tiempo, esa persona va a ser cambiada. Yo veo a Jorgito allá, hermanos, de San Francisco, una persona que está siendo transformada. Cómo llegó con su cabello largo, flaco, todo mal, hermanos. Y ahorita Jorge es una persona de presumir porque se ha guardado ante Dios, amén. Y no menospreciando obviamente a ustedes ni nada, hermanos, pero por sus frutos lo conoceréis. Cuando ya dominas tu carácter es porque ya estás lleno del Espíritu Santo, ya tienes dominio propio. No importa aquí cuántos años tengas, puedes tener 20, 25, 30, si no has sido lleno del Espíritu Santo, tu carácter va a ser el mismo. El día que te ofenden vas a soltar una maldición. El día que te la hacen de pleito en el carro, en la camioneta, vas a aventarle ahí una víbora, una serpiente con palabras al que te pitó. El día que te ofenden a tus hijos, el día que te hacen algo, es el día que sacas tu carácter. Y ahí sale, hermanos, ya no el Espíritu Santo, sino un espíritu de cobardía, porque no has aprendido a dominar tu carácter, no lo has tenido en dominio propio. Aquí Pedro todavía no había sido transformado, por eso él saca la espada y órale, él se defendió con sus fuerzas. Le apuesto que si ahorita vinieran a golpearnos o alguien que amenazaran, más de 5, y los otros no porque me quieran, sino porque si no es un problema del pastor, pero más de 5, si vente, aquí nos rifamos un tiro por el pastor, y sacáramos la espada y le cortáramos la oreja a Malco. Esta historia está padre, hermanos, porque el Señor le dice: hey, tranquilo, tranquilo, le recoge la oreja a Malco, la limpia y se la vuelve a poner. Órale, órale, le vuelve a poner la oreja. Y sabe qué, mis hermanos, el Señor con una paciencia le dice: tranquilo, ¿tú crees que yo no puedo pedir a mi Padre que me baje una legión de ángeles para que me defienda? Dice: tranquilo, porque el que espada mata, espada morirá. Todo lo que el hombre sembrar, eso cosechará. Lo que le estaba diciendo a Pedro. Y Pedro saca su carácter. Y miren la siguiente, Mateo 26, 69 al 75. Vemos a Pedro, todavía no había sido transformado. Hermanos, ahorita que yo estaba leyendo esto en la tarde, estaba leyendo y estaba siendo yo tocado, porque yo le decía: ¿por qué los discípulos fallaron? ¿Por qué fallaron? ¿Por qué la gente todavía no ha sido transformada completa? Sí está siendo transformada, no digo que no están transformados, están siendo transformados. Yo le decía: ¿por qué, Señor? Y el Señor me revelaba esto. Mire, aquí todavía Pedro no había sido transformado y saca su carácter. Pedro estaba sentado fuera del patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús Galileo. Estaban, hermanos, ahí con Jesús, y ahí se cumplió la profecía del Señor. Estaban con Jesús y le dice una muchacha: hey, ¿tú estabas con Jesús Galileo? Dice: más él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. ¿Qué dijo ahí, hermanos? ¿Qué se reflejó? ¿Una qué? Una mentira. Él empieza a mentir. Él empieza a mentir. Y dice: más él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Primer acto de un carácter cobarde, de que todavía no está el Espíritu Santo en su vida. Mentirosos. Y luego dice ahí: no sé lo que dice. Saliendo a la puerta le vio otra y le dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez y juró. Usted ha visto, hermanos, aquellos que están diciendo una mentira, primero mienten y luego blasfeman. Te lo juro, mira, por esta que es cierto, y él sabe que no es cierto. Ahí entra ya una blasfemia. Primero es una mentira, un acto de cobardía, de un carácter que no tiene el Espíritu Santo. Pero luego entra una blasfema. Te lo juro, era no sé cómo le hace, por esta. Y los cristianos delante de Dios, diré: por Jesús, por Dios, mi hermano, usted me conoce, por Dios santo, que no le mandé ni un mensaje, mi amor, a esa muchacha, porque yo no ando con nadie, yo te estoy respetando, mi amor, te lo juro, por miedosos. Pero ahí ya estás primero mintiendo y ahora blasfemando. 2 de Pedro. Y luego dice, pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que estaban por allí dijeron: Pedro, verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te delata, te descubre. Un cristiano tiene un lenguaje bíblico.
un cristiano, un hijo de Dios, hermanos, tiene un buen lenguaje. A veces que estás hablando con alguien te dicen, oye, tú hablas diferente. ¿De qué religión eres? Ah, soy cristiano. Es que tu habla te delata. Esto se le dijeron a Pedro. Como estaba siendo transformado, no había sido transformado, él todavía, hermanos, le sacaba pues el diablillo que traía ahí, regresaba a su antigua vida. Y luego dice, entonces él, el 74 dice, entonces él comenzó ¿a qué? A maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Qué triste cuando no has sido convertido y te hacen enojar y empiezas a maldecir. Se te cruza un carro, te pitan y empiezas a maldecir. Te hacen algo y empiezas a maldecir hasta en tu mente, en tu corazón, y hablar palabras altisonantes, palabras, hermanos, que el Señor detesta, palabras que ofenden a Dios. Y yo he escuchado, hermanos, gente cristiana que, hijo de todo, te hablan una palabra y como 10, 15 maldiciones. Pero qué terrible que hayas conocido de Dios y que tu carácter vuelva a sacar las maldiciones, vuelvas a hablar culebras. Dice la palabra de Dios en Proverbios, con esta boca alabas a Dios, pero también con esta maldices. Cuidado, no puede, como dice, no puede haber agua dulce y agua amarga. A ver, de esa fuente no puede salir agua dulce ni agua amarga. No puedes estar, hermanos, alguien que tiene el Espíritu Santo. Yo no estoy diciendo que no se enoje. La palabra de Dios dice, airaos. Otra vez, airaos, pero no pequéis. No puedes, hermanos, no puedes hablar maldiciones cuando ya alabas a Cristo, cuando ya tienes el Espíritu Santo. Te puedes enojar. Yo de hecho me he molestado muchísimo. En estos días me han hecho enojar muchísimo. Y me he enojado. Pero cuando voy y oro, hermanos, empiezo a orar por bendición para la persona, para las personas, y el Señor me empieza a quitar lo airado. Por eso el Señor dice, airaos, pero no pequéis, que no se te salga una culebra, que no te vayas a dormir enojado y tengas ya un rencor en tu corazón y empieces a odiar y a falta de perdón. Ahí ya está el pecado. Sí te puedes enojar. El Señor se enojó cuando entró al templo y estaban vendiendo y empezó a aventar mesas. Él se enojó, pero no pecó. Airaos, pero no pequéis. Alguien que tiene el carácter de Cristo no peca. Sí se enoja, pero no peca. Me enojé, pero fui a orar, pero ya se me quitó. Dios bendiga a mis hermanos que han sacado el orgullo de su corazón y que se pelean ahorita o discuten ahorita, pero en 10, 20 minutos están, ya perdóname, discúlpame. Nada, la verdad la regué. O sea, que reconocen, hermanos, su error. Dios los bendiga. Cuidado con el orgullo. El orgullo se convierte en falta de perdón, y la falta de perdón físicamente se va a un cáncer de lo que quieras. Y a veces, hermanos, es eso que nos trae, hermanos, dolores de estómago, dolores de panza, en los intestinos y sangre y úlceras y esto. Y a veces no es ni enfermedad, es espiritual, lo que hablábamos ahorita en el discipulado de intercesión. Ahora, fíjese, todavía Pedro, el Señor lo crucifican, el Señor lo llevan a la tumba, y Pedro, hermanos, todavía no era transformado completamente, porque Pedro, dice la palabra de Dios, que vuelve atrás. Dice Juan 21:3, dice, Simón Pedro les dijo, estaban todos reunidos, dijo, no, pues yo me regreso a pescar. Regresó a su antigua chamba, regresó a su antigua manera de vivir, a sus antiguas juntas, a su antigua manera de ser. Y él les dijo, yo ya me voy a pescar. Ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron a una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando tú vuelves atrás ya no te va a ir bien. Cuando tú tiras la toalla ya no te va a ir bien. ¿Quién te dijo que regresar atrás, tomar el arado y voltear atrás te va a ir bien? Seas adicto o seas hermano cristiano y que vuelves atrás, nunca, de los nunca, conociendo a Cristo y vuelves atrás, te va a ir bien. El diablo te puede dar, pero en un instante te quita. Porque ya muchacho, ya siéntate, ya vas muchas veces al baño, ya siéntate. Ya van como 10 veces que pasa al baño, sino que ya se quede allá, Gonzalo. Perdón, hermanos. Entonces nadie puede volver atrás y le puede ir bien, hermanos. No se puede.
No se puede. Nosotros tenemos que tener una convicción, un carácter de Cristo y seguir adelante. Hay problemas, hay necesidad, hay, hermanos, escasez, hay angustia, tribulación, cuchillo, persecución, pero jamás volver atrás. No puedo ni voltear atrás. No puedo voltear atrás. Entonces Pedro todavía refleja que no había sido transformado ni lleno del Espíritu Santo. Su carácter todavía estaba, hermanos, mal, no había sido dominado. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cuándo fue la verdadera transformación de Pedro, hermanos? Se lo pregunto a usted, no vean la pantalla. ¿Cuándo fue la verdadera transformación de Pedro? No. ¿Cuándo fue la verdadera transformación de Pedro? Fíjese, el Señor ya lo había tocado. Cuando fue lleno del Espíritu Santo, se acabó el antiguo Pedro. Ahí se cumplió 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Perdón, hermanos, a veces detectamos espíritu de distracción y tenemos que también atacar ahí. Se lo digo porque el muchacho va y se para ahí y se vuelve a regresar. Se para ahí y se vuelve a regresar. Y también tenemos el Espíritu Santo para corregir y tenemos autoridad para detectar a lo espiritual, hermanos. Entonces, no es nada personal, trabajamos con ellos, también con la iglesia de manera diferente. Entonces, ¿cuándo fue lleno Pedro? Vamos a leer Hechos 2 para que usted vea aquí. ¿Cuándo fue la verdadera transformación de Pedro, de Gonzalo, de Raúl? ¿Cuándo fue? Ahí les va. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. La unidad y el estar juntos y en armonía derrama la presencia de Dios. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahí estaba Pedro. O sea, Pedro también fue lleno del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les dase que hablasen. La siguiente. Hechos 2:36, nos adelantamos un poquito. Dice, por lo tanto, que todos, hermanos, él cuando fue lleno del Espíritu Santo, Pedro da su primer discurso y empieza a predicar de arrepentimiento y perdón de pecados. Y fíjese lo que dice el 36, dice, por lo tanto, que todos los en Israel sepan sin lugar a dudas que este Jesús, esto estaba diciendo Pedro, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho, dice, lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? En la versión Reina Valera le dice, para ser salvos. Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados. O sea, ya no era Pedro al que corregían, ahora era un Pedro que corregía. Ya no era el Pedro que exhortaban, ya era un Pedro el que exhortaba. Ya no era un Pedro al que predicaban, ahora era un Pedro que predicaba. Y Pedro les dice, arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a Dios. Dice, y sean bautizadas en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Cuando una persona es transformada de verdad, cuando es llena del Espíritu Santo y el Espíritu Santo habita en ustedes. Una persona que no tiene el Espíritu Santo se nota, huele. Todavía una persona que está siendo transformada se entiende, mis hermanos, que está en un proceso de transformación, pero todavía no está llena del Espíritu Santo. Todavía no está llena de la presencia de Dios. Una persona que sigue viviendo lo que vivía antes, pero ahora en cristiano, ahora ya me enojo cristianamente, ahora ya me endeudo cristianamente, ahora ya no te perdono cristianamente, ahora ya no ofendo cristianamente, porque ahora estás en las cosas de Dios, pero sigues viviendo la misma vida que vivías antes, nomás que de manera diferente. ¿Cuándo, hermanos, de verdad una persona transformada? Cuando es lleno del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo ya habita en ti. Y el Espíritu Santo se busca todos los días, todas las noches, todas las tardes. El Espíritu Santo habita en ti. El día que te choque en el carro y casi te
te accidentan el cuello, la pierna, no sé qué, tú no vas a salir enojado. Una persona que tiene el Espíritu Santo, primeramente le agradece, gracias Dios, porque me salvaste, porque fue algo material, y va a ir con la persona, está bien, sí, y no empieza a pelear. Una persona que tiene el Espíritu Santo es un pacificador. Se están peleando, ya hermanitos, vamos a orar, vénganse, vamos a orar en el nombre de Jesús. Una persona que tiene el Espíritu Santo ya empieza, hermanos, a provocar unidad, armonía. Una persona que ya está llena del Espíritu Santo ya no contesta igual. Chíquese a sus hijos cuando son llenos del Espíritu Santo, a ver si le contestan. Ellos contestan diferente, perdóname mamá. O los padres a los hijos, perdóname hijo, ya saben pedir perdón. O en el matrimonio, ahora ya se piden perdón, ya se abrazan, porque están llenos del Espíritu Santo. Pedro tuvo una transformación real cuando fue lleno del Espíritu Santo. Si usted, yo esto cuando lo estaba leyendo dije, wow, hermanos, el hecho que anduvieron con Jesús no quería decir que ya habían sido transformados. El Señor los estaba discipulando. ¿Cuánto tiempo los discipuló, hermanos? ¿Usted cree que 3 meses, 6 meses es suficiente? Para nada. Si el mismo Jesús los discipuló en 3 años, ¿qué te hace pensar que 3 meses, 5 meses, 6 meses ya eres transformado? ¿Qué te hace pensar? Ahora sí, suéltame no sé por qué no hay música de fondo. Nadie es transformado, hermano, sí, el Señor puede hacerlo, pero el ser de una persona, el temperamento de una persona, cuando saca su carácter, eso es lo difícil de transformar. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si tú no has dominado tu carácter, si todavía no lo dominas y sigues hablando igual, cuidado, hijos contestones con sus padres, cuidado cuando les contestas a tus papás. Yo les he dicho, nunca te cases con un hombre que le contesta a sus padres, no te cases con una mujer que le contesta a sus padres, que no los respeta. Eso mismo que hace con sus padres lo va a hacer contigo. Cuidado, hijos contestones, hijos rebeldes, contestones, que le contestan y se ponen al tú con sus papás. Yo he visto, hermanos, cómo se ponen. Por eso, jefe, véngase, jefe. Aguas con soltarle una mano a papá. Hermanos, esas manos tarde o temprano se secan. Se lo digo ante Dios. Una mano que levanta la mano a sus padres se secan. La boca, lo malagradecido y todo lo malo, lo que hablas contra tus padres, algún día va a tener un castigo tu boca. ¿Y por qué se me torció la boca? ¿Y por qué tengo esto? ¿Y por qué tengo lo otro? Porque faltaste el respeto a tus padres. Hermanos, ya no puedes hablar igual. Si usted es trabajador de una empresa y aquí glorificas a Dios, pero ahí andas diciendo buey con la G, y ahí andas diciendo groserías y diciendo albures, todo eso, hermanos, vas a dar cuentas a Dios. Y ahorita lo leímos. De todo lo que hable tu boca, eso vas a dar cuentas a Dios. Una persona que está en Cristo ya no habla así. Hermanos, un proceso de transformación. Aquí llegan los muchachos y se les salen los sapos, las culebras, y aquí los vamos corrigiendo. 5, 6 meses ya no habla nada, porque se les corrige, se les disciplina. Ya no habla nada. Raúl, yo no te he escuchado decir una maldición, porque ahora tienes yo le voy a decir algo, puedo presumir a Raúl, él ya tiene 2 años con nosotros, ya 2 añitos Raúl. Mire, adelante, bien vestido, bien bañado, bien rasurado, alaba a Dios, lo veo que se mete en las cosas de Dios, es honesto. Quiero decirle, aquí están sus hijas, pero era Raúl, hermanos, cuando llegó a Casa de Rescate y estaba en proceso de transformación, no se le podía soltar dinero. Ahí están mis hermanos de testigos, porque él agarraba poquito, ¿verdad que sí? Él agarraba de a poquito. Hasta un día se confesó conmigo. Me dijo, no, pues la verdad sí agarraba, porque él era deshonesto con Dios y con la casa. Una persona que es honesto con Dios entrega hasta un peso, porque su vida ha sido transformada. Yo confío mucho en Raúl, confío mucho a ojos cerrados, porque es una persona
que ha rendido cuentas a Dios y le ha rendido su vida. Una persona que cuando agarras poquito, mis hermanos, para el Señor un peso o 1,000,000 es lo mismo. Por eso debemos de ser lo más honestos que se pueda con Dios, lo más leales que se pueda con Dios, lo más fiel que se pueda con Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero si estás en Cristo, yo por eso cuando alguien me dice, pastor, yo ya me siento bien, no ha sido transformado. Si Pedro anduvo con el Señor 3 años y reflejaba que no había dominado su carácter, ¿qué más nosotros, hermanos, que no tenemos físicamente al Señor? El tiempo de transformación es un proceso. Y por eso le digo, si tienes 1, 2, 3 años, ya se debe de notar tu cambio. Ojalá sea una transformación completa. Pero si pasas de los 3, 4 años y sigues igual, hay algo en tu vida que solamente estás jugando al cristiano. Sigues igual, no lees la Biblia, no ayunas, no vienes a los cultos, te da igual, no ofrendas, no diezmas. Alguien que no diezma ni ofrenda no tiene tampoco el Espíritu Santo. Si tiene para dar y se agarra, y muchos pueden grabarme y lo doy para debatirlo. Alguien que no tiene el Espíritu Santo le pesa el codo para la obra de Dios. ¿Por qué no dan? Porque no está el Espíritu Santo en su vida. ¿Qué voy a andar dando? No está el Espíritu Santo. Yo porque voy a dar, que ellos trabajen, que ellos hagan, que ellos no tienen el Espíritu Santo. Alguien que tiene el Espíritu Santo, así saque 500 pesos a la semana, le da al Señor lo que es del Señor y entrega al César lo que es del César, pero también le entrega al Señor lo que es del Señor. Alguien que tiene el Espíritu Santo le duele faltar a la iglesia, le duele llegar tarde a la iglesia porque tiene el Espíritu Santo. Ya sabe que no se trata del pastor ni de la iglesia, sino una responsabilidad con su papá, con su Padre eterno. Hermanos, el Señor sí promete vidas transformadas, y yo se lo prometo y se lo firmo, que el Señor sí cambia cuando te interese ser lleno del Espíritu Santo. Pastor, ¿por qué mi hijo? Ahora me habló una señora, me dijo, pastor, quiero meter a mi hijo ahí con usted. Con usted sería el 13º anexo. Le dije, discúlpeme, nosotros no somos anexo. 13º anexo. Yosmar 11º, ¿verdad? El 11. Don José, ¿dónde está don José? ¿Cuántos anexos se aventó? Muchos. Ya no tiene cuentas. Ok, muchos. Puedes aventarte. A ver, me dijo Yosmar que había un cuate que se había aventado hasta 300 anexos, algo así, Yosmar. ¿Cuánto? 700 anexos. Puedes aventarte 1000. Si no estás lleno del Espíritu Santo, te vas a aventar 2000. Ahí vas a morir en un anexo. Pero cuando de veras entiendes, cuando Jesús, cuando dice, si alguno está en Cristo, ese que está en Cristo, el pastor Isaí nos hacía un ejemplo de esa cita. Dice, ustedes son el agua, yo soy Cristo, y se bebía el agua. Cuando estamos en Cristo, estamos en Él, como el agua. Ahora nuestra vida debe de ser transformada, cambiada, nuestro lenguaje, nuestra manera de hablar, contestar, nuestras reacciones. No es lícito echar el pan de los amos a los perrillos. ¿Cómo contestaría usted? Si apenas lo corrigen y está enojado, se molesta. El Señor le dijo perrillos a los sirofenizos. No es lícito echar el pan de los amos a los perrillos. Perrillo. Acepte la corrección. Alguien que tiene el Espíritu Santo se deja corregir, no solamente guiar, sino corregir. Ella le dijo, su reacción fue la bendición. Cuando ya tengas el carácter de Cristo, tu reacción va a ser diferente. Señor, aún los perrillos comemos de las migajas que caen de la mesa de los amos. Aún los perrillos. Se dijo perrilla solo. Yo le he dicho, Señor, si yo soy un absurdo, un miserable, si soy un bueno para nada, Señor, si estoy haciendo las cosas mal, yo aún en mi debilidad, en mi frustración y en mis cosas malas, yo te quiero adorar, Señor. Te quiero servir, me quiero desvelar por ti, me quiero acabar por ti, aún en mis cosas que quizá me desagradan y le desagradan a la gente. Aún en esto te quiero agradar, Señor. La reacción es lo que vale. Cuando tengas ese carácter de Cristo,
tu vida haya sido transformada. Por eso le digo, puedo hablar de Raúl. Si te enojas, ¿verdad que sí? Airaos, pero no peques. Si se enojan, iglesia, con sus hijos se han enojado, eso no es pecado. Se han enojado, Casa de Rescate. Hermanas, se han enojado con sus esposos. Esposos, se han enojado con sus esposas. Sí, yo me he enojado con mi esposa. De hecho, ahorita andamos peleados, hermano. No se crea. Pues sí me he enojado con mi esposa y hemos discutido. Y a lo mejor hasta nos han escuchado. Y mira, el pastor le dijo: ya no me hables. Sí, airaos, pero no pequéis. Mi esposa y yo nos duramos enojados como 5 o 10 minutos, porque el trabajo que tenemos para el Señor no nos permite enojarnos más. Y al rato estamos abrazados, platicando, cotorreando. Airaos, pero no pequéis. No te puedes enojar, te puedes enfurecer si quieres, pero no peques. Cuando pecas, todavía refleja que tu carácter no es de Cristo. Póngase de pie y le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos quieren el carácter de Cristo? Yo sí lo quiero, lo anhelo. Anhelo el carácter de Cristo. Dice Hechos 12:6, perdón. Una noche Pedro estaba durmiendo en medio de 2 soldados y atado con 2 cadenas afuera. Los demás soldados seguían vigilando la entrada de la cárcel. Era un día antes que Herodes Agripa presentara a Pedro ante el pueblo. De repente un ángel de Dios le apareció y una luz brilló en la cárcel. El ángel tocó a Pedro para despertarlo y le dijo: levántate y date prisa. En ese momento las cadenas cayeron de las manos de Pedro y el ángel le ordenó: ponte el cinturón y ajustate las sandalias. ¿Y qué dice aquí? Pedro obedeció. Luego el ángel dijo: cúbrete con tu manto y sígueme. Aquí que se ve un Pedro enojón, que no hacía caso, violento. Dice que estaba en medio de 2 soldados y durmiendo, tranquilito, serenito. Te van a ofender, ya tienes el Espíritu Santo para perdonar. Y puse en el Face: no me hablaron. Cuando tienes el Espíritu Santo dices: no me hablaron, pues yo voy y lo saludo, yo voy y le hablo. Se enojaron conmigo. ¿Qué decíamos sin el Espíritu Santo? No le voy a hablar hasta que me hable. Orgullo. Se enojaron conmigo. Cuando tengo el Espíritu Santo ahora, yo voy y pido perdón, voy y pido disculpas. No me habla, entonces yo le hablo. Pedro estaba serenito, tranquilito. El carácter de Cristo te abre las puertas de la cárcel. Él quiso defender a Jesús sacando su espada y cortándole la oreja a Malco, y ese fue un carácter que no era de Cristo. Pero ya vemos, hermanos, unos añitos después, unos mesecitos, unos años después, unos meses, eran meses, que aprendieron a Pedro, y Pedro agarró sus manos, bajó la mano, la cabeza, y se dejó que lo encarcelaran. Y él no hizo nada para liberarse, sino su obediencia y estar lleno del Espíritu Santo. Bajó un ángel, abrió las puertas de la cárcel, le dijo: levántate, date prisa. Deja que Dios pelee tus batallas. Hermano, quizá hay enemistad contigo, con tu familia, con tus vecinos, con el gobierno, no sé. Deja que el Señor pelee tus batallas. No te metas en problemas. Es que hablaron de mí. Deja que Dios pelee tus batallas, Ruperto. Es que me dijeron esto. Deja que Dios pelee tus batallas. Ya no pelees con el carácter de antes. Ahora las peleas es con el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo de Dios, y solito el Señor va a obrar, va a orar. Tranquilo, chiquitín, chiquitines, tranquilos. ¿Quieres una vida transformada de verdad? Yo sí la quiero. Quizá todavía estoy siendo transformado. No creo que soy el pastor perfecto. No, hombre, hermano, tengo un chorro de imperfecciones, chorro de detalles, así como todos los pastores. Perfecto solamente el Señor, solamente Él.
Estamos siendo transformados, pero cada día tenemos que ser mejores. No vituperes el nombre de Dios, no manches el nombre de Dios. Cada día tienes que reflejar que tienes a Cristo. Les he dicho, Casa de Rescate, cuando venga uno nuevo, dale tu mayor ejemplo, porque eso es lo que va a reflejar que tienes el Espíritu de Dios. Que des un buen testimonio. El testimonio vale 1000, vale 1,000,000, vale 1,000,000,000 el testimonio. Amén. ¿Cuántos quieren el carácter de Cristo? ¿Por qué no vienes y le pides al Señor? Dile: Señor, yo quiero tu carácter. Gracias, Señor Jesús. Ahí está la revelación. Porque no has sido transformado, porque tu vida todavía no ha cambiado, porque sigues mintiendo, porque sigues enojándote, porque has sido en lo más mínimo deshonesto, porque todavía no has sido lleno del Espíritu Santo. Todavía tu vida no ha sido cambiada porque no has sido lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué no te llenas? Dile: Señor, yo quiero habitar en ti, quiero ser lleno de ti, quiero ser transformado, Señor. Por eso necesito que tú habites en mí y yo en ti. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. El Señor promete hacer todas hechas nuevas. Todas hechas nuevas. Tu carácter, tu forma de ser, tu forma de pensar. Ahora perdonas. Ahora ya no hay orgullo. Ahora ya eres humilde. Ahora ya no contestas igual. Ahora ya no piensas igual. Antes pensábamos que todo era indirecta. Y qué terror tener esta mentalidad, que una predicación pienses que es indirecta. Es directa de parte de Dios para nosotros. Es directa. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de 2 filos. La palabra de Dios penetra hasta las coyunturas. Esa es la palabra de Dios. Estamos siendo transformados, sí. ¿Cómo tu vida va a cambiar? Llénate del Espíritu Santo. Llénate del Espíritu Santo. Llénate del Espíritu Santo. Vamos a orar primeramente para que el Señor corrija en tu vida lo que tenga que corregir. Y vamos a empezar a orar también por milagros, hermanos. En el nombre de Jesús. Me interesa, o le interesa más a Dios, que cambies tu manera de ser. Tenga cuidado, que el orgullo se convierte en falta de perdón, y la falta de perdón en enfermedad física. Tenga cuidado con no perdonar las situaciones pasadas con tu familia o con quien sea. Ahora tienes el Espíritu Santo. Ya no eres igual. Ya no eres igual. Ahora tienes a Dios. Ahora la honestidad te persigue. La honestidad te persigue. La lealtad a tus autoridades, a Dios, te persigue. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. El Señor habló a mi vida. Este mensaje es para mí, pero también para ti. Este mensaje es para los ministros de alabanza, pero también para la iglesia, para los nuevos, para Casa de Rescate, que necesitamos ser transformados de verdad. ¿Cómo le dirás al pueblo que Cristo viene y que Él puede salvarlos si tu vida no refleja una vida de Cristo? No refleja el carácter de Cristo. ¿Cómo predicarle a tus hijos que sean transformados y cambien si tu vida todavía habla, hace cosas del mundo? Tu vida tiene que ser transformada por el bien de tu alrededor, de tu familia, de la iglesia, de las almas. Ya no solamente pienses en tu familia, piensa en las almas que se están perdiendo sin Cristo. El mundo está ardiendo, iglesia. El mundo está ardiendo. El día de ayer fue asesinado uno de los voceros
que defendían el pueblo de Israel y al grupo cristiano. Uno de los voceros aliados de Donald Trump, usted vio las noticias. El mundo está ardiendo, hermanos. Llegará el tiempo que a lo bueno le dirán malo y a lo malo le dirán bueno. El mundo está ardiendo en Israel, en México. Usted vio la noticia en Iztapalapa. Está ardiendo, el diablo está bien molesto y se quiere llevar a los últimos. Necesitamos reflejar a Cristo. Si tu vida no es transformada, estás manchando el nombre de Dios. Allí en la calle, con los hermanos, con el mismo cuerpo de Cristo, estás manchando el nombre de Dios. Porque tu boca habla alabanzas, pero también puede hablar todo lo contrario. Puedes accionar todo lo contrario. Tu vida tiene que ser transformada. Este año no he hecho bautizos por lo mismo, porque las vidas de verdad tienen que ser transformadas. No solamente tiene que ser una emoción el bautismo, sino el bautismo debe de ser una, hermanos, una conversión, una convicción también de que ahora tu vida está en Cristo. Las cosas viejas el Señor las va a eliminar, tu pasado lo va a eliminar, tu vida, tu carácter, lo que hiciste el Señor lo va a borrar. Ya no va a aparecer allí, porque ahora tu vida va a estar en Cristo. El Señor te dijo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Debes de ser una nueva persona. Gracias, Señor Jesús, por tu iglesia, por tu pueblo. Gracias, Señor Jesús. Si hay alguien, hermanos, que viene con dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de coyunturas, dolor de huesos, dolor de garganta, pulmones, vamos a orar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Seguimos ministrando también milagros. Vamos a empezar a ministrar milagros, hermano, porque es algo que el Señor le ha dado a Shekinah, la liberación, los milagros, en el nombre de Jesús. Aquí está la presencia de Dios. Aquí está la presencia de Dios. El caminar con Cristo, el caminar con Cristo es un trabajo día a día, segundo a segundo, minuto a minuto. Esto no es de que me bauticé y ya cambié. No, hermanos, todos los días, cada segundo debes de llenarte de Dios, buscar más de Dios, leer más su palabra, ayunar, orar, porque esto es un acto de transformación. La llenura de Cristo va a marcar un antes y un después. Un antes y un después. Por eso ya no era Simón, ahora es Pedro, porque hay un antes y hay un después. Ya no es Saulo, ahora es Pablo, porque hay un antes y hay un después. Antes te decían el adúltero, ahora te van a decir el predicador. Antes te decían el ratero, ahora te van a decir el pastor. Antes te decían el mujeriego, ahora van a decir el evangelista. Antes te decían eras el tranza, ahora te van a decir ahora es cristiano, porque hay un antes y hay un después. Esto lo tiene que reflejar para no manchar el nombre de Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Si no hay nadie enfermo, vamos a cantar este canto con mi fe. Aleluya. Te alcanzaré con mi fe. Te tocaré. Mi milagro, recibiré y sé que transformado yo seré. Dile: con mi fe. Te tocaré. Uno de los mayores milagros es que tu vida sea transformada. Ese es un milagro sorprendente. Es un milagro impresionante que tu vida verdaderamente sea transformada. Los que te decían ratero, borracho, drogadicto y te vean predicando bien cambiado, ese es un milagro que glorifica el nombre de Dios. Pero si te ven igual, estás manchando el nombre de Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Dice: con mi fe te alcanzaré.
mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Este mensaje se llamó Vidas Transformadas. Tu vida tiene que reflejar un cambio. Si llevas más de 3 años y sigues igual, ponte alerta, porque el diablo puede tumbarte a ti y a tu familia. Tienes que meterte más en las cosas de Dios. Tienes que hacer un pacto, un compromiso con Dios. Si no necesitan de Dios, pues sigan igual. Es tu salvación, es mi salvación. La salvación es personal. Necesitas meterte con Dios. Padre del cielo, gracias te damos, Señor Jesús. Este mensaje, Señor, viene de ti. Eliminamos palabra de hombre, Señor, y glorificamos tu nombre y recibimos tu palabra en nuestro corazón, para que produzca un fruto, un arrepentimiento y una transformación en mi vida, Padre Santo. Te entrego toda la gloria, la honra, la autoridad, el poder, Señor, en el nombre de Jesús. Declaro una transformación en mis hermanos. Declaro una vida nueva, Señor, una vida cambiada en el nombre de Jesús. Dales apetito espiritual, Señor. Dales hambre de orar, dales hambre de congregarse, dales hambre, Señor, de ser alguien, Señor, en el cuerpo de Cristo, Padre, de servir. Danos, Señor, más de ti, Padre. Es que venga el adversario a robarse lo que no es suyo, Padre. Bendice a la iglesia, bendice a la gente en redes sociales. Te pedimos en el nombre de Jesús que te lleves la gloria, la honra y las cargas. Tu nombre poderoso. Amén. Levanta tu mano y recibe la bendición en el nombre de Jesús. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Así sea.